residencias médicas. Las residencias médicas, saben ustedes que estuvieron en debate, estuvieron en las tapas por lo que sucedió con los exámenes, que ahora vuelven a rendir nuevamente. Hay un misionero que tuvo excelente puntaje y Sí. tiene que comprobar que justamente que no hizo trampa en este caso. Vamos a recibir al doctor Gabriel Persi, médico neurólogo, vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenido, le saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo te va, Marcelo? Muchas gracias por la nota. Bueno, en principio que nos cuente justamente el valor de las residencias en nuestro país para quienes no conocemos qué es lo que significa. Mira, el tema de la residencia médica es algo que es muy importante en la formación porque es la manera en la que el médico se especializa en un área específica de la medicina, por ejemplo, cardiología, neurología, dermatología, digamos, las diferentes especialidades, que es la forma más eficiente de adquirir conocimiento. No es la única manera, pero por lejos es la reconocida como la mejor. Es decir, un médico que tiene una especialidad, habiendo realizado una residencia, de alguna manera garantiza la calidad de formación de esa persona. Uh-huh. Las residencias son sistemas muy exigentes, es un sistema de formación que incluye una actividad laboral en la materia. La persona general, más o menos son 4 años de residencia, varía en algunas especialidades, pero ya son 4 años, en donde la persona Sí. asiste a una institución, a un servicio de la especialidad determinada que tiene el sistema de formación de residencias, y entonces durante esos 4 años recibe toda la capacitación y las prácticas necesarias para ejercer sobre esa profesión, y al terminar obtiene su certificado de especialista y Uh-huh. si haciendo la carrera de especialista de alguna universidad obtiene el título. Uh-huh. Sí. ¿Qué opinas sobre los cambios que puso Nación, la actualización en realidad del reglamento de este sistema nacional que ha puesto Nación para este año? ¿Es bueno lo que se haya implementado de cambios? Mira, la residencia a lo largo del tiempo ha recibido muchos cambios. En líneas generales, no es fácil organizar el sistema de residencia. Es Uh-huh. un desafío. A lo largo del tiempo, la residencia ha cambiado mucho. Hace años atrás, el sistema de residencias era muy diferente al actual y ha obtenido mejoras en este Sí. aspecto, sobre todo por la progresiva eliminación de sistemas que no cumplen con estándares. Siempre, sobre todo en esta etapa actual, hay mucha discusión sobre la cantidad de guardias, los descansos por guardias, que si son 6, si son 8, etcétera, y puede haber diferentes visiones al respecto. Algunos pueden estar más o menos de acuerdo, y también depende mucho del tipo de especialidad que se esté hablando, que es un tema que no siempre suele tocarse, y siempre suele hablarse de las residencias como un todo, y hay diferencias marcadas entre las diferentes especialidades. Uh-huh. En este sentido, como te decía, a lo largo del tiempo han habido paulatinas mejoras del sistema, Sí. y ciertamente hoy un residente está digamos, a grandes rasgos en mejores condiciones que hace 10 años atrás o 20 años atrás, con regímenes mucho más controlados, mucho más observados. Ahora, por ejemplo, las residencias en los sistemas privados son acreditadas por el Ministerio, con lo cual tienen que presentarse los programas, los organigramas de la actividad residente, que reciben una inspección por pares que evalúan, se hacen evaluaciones, digamos, se hacen consultas a los residentes, consultas privadas, y en base a eso se acredita a la residencia, y eso de alguna manera asegura
digamos, cierto estándar mínimo. En ese sentido ha habido una mejoría paulatina. Como siempre, hay cosas que uno puede estar más o menos de acuerdo, sobre todo desde la visión de alguna especialidad específica, pero a grandes rasgos la residencia con el tiempo ha cambiado para bien. En este último tiempo se han hablado algunas cuestiones que por ahí, quizás como te decía, habría que entrar ya en detalles de finos, por ejemplo, solo para nombrar una, se habla de la cuestión del sueldo como beca. Y esto es un tema que siempre fue así. Las instituciones privadas en régimen de residencia se pagó como beca, porque la ley siempre lo permitió. Existía así el sistema en los hospitales municipales. Normalmente el residente ingresaba y se le hacía un contrato parecido a una planta transitoria, pero era algo totalmente opcional este régimen. Ahora esto se lo denomina beca principal, no me acuerdo ahora bien cómo quedó el nombre, y el otro beca de la institución, donde por ahí se da la posibilidad de optar en el sistema público, cosa que antes no tenía, solo optaba el sistema privado, que siempre terminaba optando por el sistema de becas. Exacto. Sí, ahora lo opcional. Sin duda, el sistema de pago del residente es importante porque garantiza no solamente que el profesional se forme, sino también que pueda recibir una remuneración, ¿no? Sí, es suficiente. Sí, a ver, el sistema de residencias actualmente es pago en su totalidad porque en el último tiempo se ha eliminado, por ejemplo, el sistema de concurrencias, la concurrencia programática, que era lo mismo que ser residente, pero sin ser pago. Claro. Siempre el residente, de alguna manera, pasa aquí y pasa en todo el mundo, el sueldo del residente es un sueldo más bajo que el de un especialista recibido. Sí. Eso es así porque también hay que entender que para el que no es médico, la residencia es un sistema de formación de posgrado, como tienen muchas otras especialidades. Este sistema de posgrado, como involucra una dedicación exclusiva y un sistema asistencial, además es remunerado, lo cual es muy bueno que sea así porque si no dificulta bastante, que era lo que le pasaba al concurrente. La concurrencia programada no era remunerada. Sí. Entonces el concurrente debía tener un trabajo en paralelo para mantener su formación. Exacto. En ese sentido, desde ya, que el sueldo, ya sea en modo de beca o en modo que fuere, tiene que ser un sueldo que le alcance al residente para mantenerse durante su formación. Sí. También es cierto que la residencia siempre es algo transitorio, ¿verdad? Un residente está 4 años, puede hacer 2 residencias seguidas, pero no mucho más. Después su sueldo va a ser ya el sueldo formal del médico especialista, dependiendo de la especialidad que haya hecho y el lugar donde se desempeñe. Es importante porque de alguna manera el médico tiene un proyecto de vida que en una etapa de este proyecto involucra a la residencia y de alguna manera tiene que ser viable. Entonces en ese sentido la residencia tiene que tener una remuneración acorde para que el residente pueda formarse de manera tranquila, teniendo asegurados sus ingresos. Qué bueno que es hablar con usted para saber la importancia de la residencia, la importancia de esta formación. Pero lamentablemente, en los últimos tiempos, escuchamos residencias o residentes, una por un reclamo por mejores salarios, en el caso del Garrahan, por ejemplo, mejores ingresos, y también que se hace eco a nivel nacional en lo poco que perciben. Pero por otro lado, también sobre lo que se destacó el patrón de desempeño anómalo en los exámenes. ¿Cómo quedan las residencias? ¿O qué siente usted también que está tan involucrado que por ahí se la nombre con eso, con irregularidades o con polémicas? Sí, a ver,
este tema de los exámenes es un tema que también uno tiene que entender que para ingresar a una residencia, el cargo de residencia se concursa. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de competencia en la que se tiene que cumplir mérito para poder ingresar. Si no se cumplen, no se puede. Eso es un cargo por concurso. Para concursar en la residencia, se genera un ranking, es decir, un listado de mayor mérito a menor mérito, y para ese listado se contabilizan los antecedentes académicos del postulante, que incluyen el promedio en la universidad, de qué universidad viene, si tiene actividades como ayudantías, participaciones en cursos, congresos, publicaciones de trabajos, etcétera. Y además se da un examen en el que, bueno, se evalúan diferentes áreas en general de la carrera, ¿verdad? Es un examen de medicina en general, no es, no es diferente si el residente va a ser cardiólogo o neurólogo, es el mismo examen. En ese examen, es un examen muy exigente, en donde es la parte más importante para el ranking de mérito. Si bien todo lo demás ayuda un montón, la posición final en el ranking va a estar dada en gran medida por el desempeño en el examen. En este sentido, entendiendo qué es el examen de residencia y el concurso de residencia en sí mismo, una vez que se hace el ranking de residentes, se hace se celebra el concurso de residentes donde acuden todos, ¿no? Y en forma virtual o en forma presencial, dependiendo la modalidad, y se abren los cargos. Entonces, la primera persona de la lista es la primera persona que elige qué cargo de residencia ocupar. Entonces, esa persona puede decir, bueno, yo opto por el cargo de residente de cardiología de tal institución. Entonces, ese cargo se elimina de la lista y la siguiente persona de la lista tiene todas las demás residencias y escoge una. Y así se van cubriendo uno a uno los diferentes cargos. En este sentido es donde sale la polémica. Existen anomalías en 200 o más de 200 exámenes que incluso hubo denuncia de los propios postulantes que por rumores, etcétera, y lo que se objetivó, y esto yo solo sé lo mismo que saben ustedes, digamos, las cosas que han trascendido, no tengo una información diferente, pero como ustedes habrán visto, hay algunos exámenes donde el puntaje fue muy alto. Hay que entender que obtener un puntaje muy alto en el examen de residencia normalmente son de postulantes con un gran mérito académico y que no se condicen con los promedios de la universidad y con exámenes rendidos en otros lados. Con lo cual las denuncias que llegaron a la Universidad de Buenos Aires de alguna manera acoplan a este hallazgo en los resultados y genera la irregularidad de observar que existe la posibilidad que haya al menos 200 exámenes que no son fidedignos del rendimiento del residente. ¿Y cuál es, o del postulante? ¿Y cuál es el problema? Esos 200 cargos, en el orden de mérito, escogerían los primeros 200 cargos de residencia. Y eso genera una competencia desleal con respecto a todos los residentes. Si hay 200 personas que van a estar arriba de todo en la lista de mérito, que no tendrían el mérito para estar ahí, es un problema. Ante esta situación, desde ya que la universidad tiene que tomar alguna medida, no puede, porque no estamos hablando de 1 o 2 casos sospechosos, sino de 200, tiene que tomar alguna medida. Desde ya que la medida no puede ser esperar que se haga una investigación y se averigüe fehacientemente si estas 200 personas
obtuvieron el examen en forma ilícita o no, porque la residencia tiene tiempos. Esto es todo una actividad concatenada. Año a año el residente, digamos, hay una progresión. El residente de primer año pasa a ser el segundo de tercero, el tercero de cuarto, el de cuarto egresa o hace la jefatura de residentes. Para esto tiene que entrar un residente en primer año y para esto no se puede demorar mucho la adjudicación de cargos. Entonces, si el análisis de corroborar que estas 200 personas realmente fraguaron el examen se lleva 6 meses, eso no es compatible con el sistema de residencias, porque estaríamos demorando 6 meses el movimiento, el egreso del último residente. No sé si se entiende, pero lo que tienen que hacer es, bueno, se asume que estos 200 casos existen por esta corroboración con estas irregularidades, y sinceramente no hay mucha más opción que evaluar de nuevo. Y si realmente estas 200 personas tienen un buen rendimiento, van a volver a quedar en un rango similar. Lo que trascendió en el último tiempo es que, por primero iba a ser solamente el examen choice, y si daban un 10% de diferencia para arriba o para abajo quedaba la nota original, y ahora a aquellos donde hay congruencia entre el resultado del examen y el promedio de la universidad y el resultado de otros exámenes, cuando es congruente, a esas personas se le da la opción de que el examen sea oral y no escrito, y a aquella persona donde no hay congruencia sí tienen que dar el examen escrito. Obviamente que esta medida es molesta para muchos, y todos los que hemos dado este examen no nos gustaría que después de haberlo dado y tener un buen desempeño tener que darlo de vuelta. Pero es muy difícil tomar una decisión diferente en este momento, porque es muy delicado que haya sospecha de 200 personas, y ya te digo, son denuncias de los propios postulantes y son corroboraciones de los datos obtenidos con los datos previos de los postulantes, ¿no? Promedio, etcétera. Le cambio de tema y me gustaría que pueda hacernos un análisis breve, ya cerrando la entrevista, sobre la falta de especialistas en algunos ámbitos. Siempre se habla de pediatras. ¿Qué está pasando en la Argentina? Digo, porque vamos desde el inicio a la formación de los médicos que no optan por estas especialidades. Sí, eso es muy interesante, porque antes de que ocurrieran todos estos problemas con el tema de la residencia que estaba denunciando de que que pedía sueldos mayores o esta irregularidad en el ingreso, ya había una alerta. De hecho, el Foro de Sociedades Médicas Argentinas había estado hablando del tema, que había una especie de crisis en el sistema de residencias, donde los médicos se postulaban menos a los cargos, y esto generaba que había cargos que quedaban vacíos. Y progresivamente esto se empezaba a marcar más. Históricamente, un cargo de residencias es un cargo muy, muy solicitado, y que un cargo quedara vacío era realmente algo impensable. Bueno, en el último tiempo esto pasa. Obviamente hay algunas especialidades donde pasa más, por ejemplo en terapia intensiva. En el último tiempo también ha pasado en clínica médica. Entonces esto genera una alerta, porque cargos vacíos hoy implican digamos, menos especialistas recibidos en 4 años. Entonces se empieza a generar un problema a futuro. Y es verdad que ese problema por ahí se está empezando a ver. Y hay cada vez más carencia de algunas especialidades. Siempre hubo especialidades más buscadas que otras, ¿verdad? O especialidades más difíciles, entonces por ahí más esquivas, pero siempre se ocuparon todos los cargos. Pero esto de que haya cargo vacío, o incluso que haya deserción, también otra cosa que se observaba, y eso el año pasado la Sociedad Argentina de Cardiología también emitió una alerta de que tenían
cargos vacíos y mucha deserción en cardiología, que es una especialidad de la que siempre se pide mucho, esto genera un problema, porque si el residente no se queda en la residencia, vuelvo a repetirlo, son menos profesionales de esta especialidad que egresan, y eso va generando un detrimento en la repoblación, porque obviamente esto se mueve, ¿verdad? Hay médicos que se jubilan, otros que se desplazan a otras zonas, médicos nuevos que ingresan, que empiezan a cubrir estos lugares. Entonces es una gran cadena, y que las residencias no queden cargo vacío genera menos profesionales recibidos, y además menos profesionales con una formación alta, porque si vos obtenés un título especialista por alguna manera alternativa que no es la residencia, como dijimos al principio, el sistema que garantiza una formación adecuada en una especialidad hoy por hoy es por lejos la residencia. Entonces, es algo que hay que cuidar, hay que proteger, hay que analizar en detalle por qué se produce esto, y evaluar los cambios o las medidas necesarias para poder disminuir o evitar directamente que esto siga pasando. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta explicación para entender un poco más, pues estamos hablando mucho de las residencias y es bueno hablar con usted para saber cuál es el valor, cuál es la importancia de estas residencias para la formación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por hablar del tema. Hasta luego, doctor. Hasta luego. El doctor Gabriel Percy es médico neurólogo, vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina, explicando muy bien sobre las residencias, por qué es importante este tipo de formación, como así también hablando, lo último que preguntaba, sobre las especializaciones, que algunas tienen siempre hubo crisis en diferentes especialidades. Pero parte desde la residencia, si ya no deciden formarse como residentes en estas especialidades, en un futuro no va a haber estos especialistas, obviamente, como explicaba el doctor, ¿no? Primera pausa, ya volvemos.